Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. Temas de los que casi todos hemos escuchado, tanto que creemos que los conocemos, pero que realmente no es así. Y creo que eso pasa con el Opus Dei. Hay quienes lo relacionan con poder, con conservadurismo, con influencia dentro de la Iglesia Católica. Otros lo ven como una organización casi medio misteriosa y cerrada. El mundo del entretenimiento ha contribuido. Y también hay personas para quienes ha sido un espacio importante de fe, disciplina, trabajo social y formación espiritual. La verdad es que fuera de estos círculos, la mayoría, creo yo, conocemos muy poco sobre qué es realmente el Opus Dei, cómo funciona y qué propone. Y en mi caso personal, llego a esa conversación desde la curiosidad y el desconocimiento. No soy una persona particularmente cercana a los temas religiosos, así que justamente me interesa entender mejor qué hay detrás de tantas percepciones, opiniones y hasta controversias. Y por eso hoy nos acompaña, para tener una conversación muy abierta, respetuosa y franca, Diana Servín Domínguez, encargada de Relaciones Públicas de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en México. Diana tiene formación en Administración Turística y en asesoramiento educativo familiar, además de experiencia en temas de comunicación, capacitación y trabajo en instituciones educativas. Con ella vamos a platicar de cómo viven quienes forman parte de esta organización, qué papel juega en la actualidad y también hablar algunas de las dudas y críticas que existen alrededor. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Gracias a ti, Adriana. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Qué padre. Muchas gracias. Oye, Diana, pues para empezar, pues por lo más básico, ¿qué exactamente es el Opus Dei? Mira, el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que jurídicamente se le llama prelatura personal, pero en realidad es una institución, como muchas otras, que estamos dentro de la Iglesia Católica y por lo tanto respondemos al Papa y a todos los lineamientos como vicario de Cristo. Ahora, es una institución en la que en su mayoría está formada por laicos, es decir, fieles laicos, fieles católicos laicos, que no somos ni religiosos, ni sacerdotes, ni monjas, ni frailes, ni nada de eso. Somos gente de a pie, que somos, algunos son célibes, es decir, no casados o que viven 100% para la institución, y otros somos casados con nuestra familia, atendemos a nuestros familiares y vivimos según el carisma o el mensaje que nos transmite el Opus Dei y tratamos de esparcirlo por la sociedad. Como cada institución y cada congregación también en la Iglesia Católica, nosotros no somos congregación, somos una institución más, pues tienen un carisma que les llaman una filosofía principal en la que basan su modo de vivir, ¿no? En el caso del Opus Dei, el carisma, la filosofía principal, es una llamada a recordarnos que todos podemos ser santos en medio del mundo. ¿Cómo que ser santos? Es decir, trascender en medio del mundo, en medio de lo que te toque hacer, haciendo tus actividades de trabajo, de relación con la familia, etcétera, lo mejor que puedas y dejar huella, dejar legado, dejar pozo, ¿no? Para que la gente se pueda dar cuenta que en medio de cualquier actividad puedes trascender, puedes recibir esperanza, puedes esparcir esperanza y puedes vivir alegría. Sobre todo Tú eso, pienso hablaste que... de que no son una congregación Ujú. y te pregunto, desde mi ya mencionada ignorancia, ya no lo voy a decir porque si no lo voy a decir todo este tiempo, pero ¿cuál es la diferencia con una congregación? Una congregación está formada por religiosos. Hay frailes o hay monjas, dependiendo del Gente que ha país. estudiado y se ha ordenado como, Así ok, es, gente que ok. hace votos, ¿no? En el Opus Dei no hacemos votos. Y eso, somos en su mayoría fieles católicos. Hay sacerdotes del Opus Dei que están incardinados, es decir, responden directamente
al que hace cabeza del Opus Dei, que se llama prelado en todo el mundo, y son los que responden a las labores que les asignan. Es decir, no es que estén incardinados o u obedezcan directamente a un obispo, sino al prelado del Opus Dei que está en Roma y y va dándoles tareas por todas las regiones del mundo para atender sobre todo las labores de los fieles que somos miembros del Opus Dei, es decir, retiros, convivencias, medios de formación como el estudio del Evangelio, cursos de filosofía, de teología, cursos de estudios alrededor de la iglesia y de la espiritualidad del Opus Dei para que aprendamos a vivirla y a esparcirla y a llevarla por todo el mundo, porque o sea, lo que queremos es que la mayoría de los habitantes del mundo que no somos religiosos, pues que sepamos que podemos trascender y que podemos ser santos, ¿cómo no? Acaban Ok. de meter la semana pasada ya la causa de canonización para un niño que se llama Pedrito Ballester. Pedrito Ballester, ay, se me olvidó el apellido, luego te digo, no es Ballester. Eh, bueno, es un chavo que murió de cáncer en el 2015 más o menos, inglés, de 15 años de edad, 16 años de edad, y se acaba de meter la causa. Va a ser el primer santo, claro que tiene que pasar por muchos estudios para eso, para que lo lleguen a declarar oficialmente santo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Va a ser el primer, pues, si esto camina bien, va a ser el primer santo de la generación Centennial o de la generación Z, con la idea de que los chavos tengan un modelo de inspiración de que se puede ser buena persona. Eso es lo que queremos, se puede ser buena persona en medio del mundo y trascender, ¿no? Entonces, Oye, para eso es el modelo de los santos. ok, ¿cuál fue, cómo surge, cuándo y cómo nace el Opus Dei? Yo supongo que quiere decir obra de Dios o qué quiere Exacto. decir. Ok. Sí, justo, exacto, fue algo que me faltó decirte exactamente en latín, es Opus Dei y obra de Dios, se transmite así. El fundador es San José María Escrivá, español. En 1928 él vio esa llamada porque justamente en aquella época y que se está repitiendo ahora, la gente cree que solamente siendo, pues creemos que solamente siendo sacerdotes o monjitas o eh, sacerdotes o monjitas del claustro, etcétera, toda esa gente puede ser santo y puede ir al cielo y que los demás pues no sabemos qué va a pasar con nosotros en nuestro futuro. Entonces, él vio esa llamada a recordar que todos podemos trascender. Entonces, fue algo fue una época muy dura para él porque estaban las puertas de la Guerra Civil Española y aún así, con todas las dificultades, la persecución tan grave que hubo de los religiosos, etcétera, él pues siguió con esta encomienda que Dios le asignó con todas las dudas que tenía de verdad con todas estas dificultades, ¿quieres que yo funde una organización que efectivamente no le entendían pues ni los obispos, en el Vaticano hubo también como mucha duda de Duda. o sea, cómo no es una congregación, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres fundar? No te entendemos, ¿cómo que va Que a era ser de... como de la sociedad civil, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, Exacto. del... Ándale, era como quieres meter una asociación civil aquí inscribirlo en el Vaticano, digamos, ¿no? Entonces, fue muy difícil a través de los años encontrar la forma jurídica del Opus Dei, hasta que a principios de los 80 ya se declaró a partir del Papa Juan Pablo II, ahora santo, que encontraron que podía ser una prelatura personal. Una Oye, pero prelatura. entonces es bastante joven. O sea, va a cumplir un siglo esto, y de que ya tienen, ya están, no sé si decir, constituidos formalmente desde los 80, ¿estoy oyendo? Exacto, Ok, como, ajá, jurídicamente sí. ok. Entonces, antes era una organización de la iglesia que no tenía nombre, la Pero no, verdad. pero en realidad, a ver si te estoy entendiendo bien, en realidad no era una organización de la iglesia, era una organización fuera de la iglesia que seguía los preceptos y trabajaba en favor de la iglesia o Es no correcto, sé, de así esta es. religión, pero no eran parte de la iglesia No, técnicamente, ¿no?
Oficialmente No. no, o como jurídicamente no, no se encontraba la figura Es que me hasta el estoy punto. imaginando, y corrígeme porque Sí, 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 dime. me estoy imaginando la gente, por ejemplo, que en las iglesias de nuestros barrios, en donde vivimos, va y colabora y está en el catecismo y recoge, o sea, trabaja con la iglesia, le ayuda a la iglesia en tareas y actividades, pero pues no es parte de la iglesia, no es un miembro formal de la iglesia, aunque es que la palabra iglesia a veces es la institución, a veces es el edificio, a veces, pero no es parte de la institución formal, aunque claramente es parte de la organización informal que hace que funcione y que siga adelante. ¿Tendría alguna Exactamente. similitud con eso? Sí, y de hecho hay muchos miembros del Opus Dei que aunque siendo el Opus Dei, y lo que más tratamos de propagar es, éntrale a tu parroquia, porque luego dicen, es que los del Opus Dei están muy en su mundito, están aparte, no sé qué. No, o sea, los mismos fieles del Opus Dei le entran a la parroquia a ser ministros, para poderle ayudar al sacerdote o hacer, bueno, no ministros como tal, pero sí ayudarles en labores de la catequesis, organizar actividades con las señoras para que hagan alguna labor en zonas vulnerables, etcétera, ¿no? Todas esas manos que necesita la iglesia, acá estamos los laicos que decimos, úsenos, ¿no? Y justo hoy es el mensaje principal con todo el tema de la doctrina social de la iglesia que está teniendo un reboom. Entonces es recordar que todos tenemos una llamada a ser, a trascender, ayudando en el mundo. ¿Qué puedo hacer yo en medio del mundo? Entonces, lo Viviendo mismo. los valores pues, de esa religión que tú profesas, ¿no? Exacto, o sea, que son los valores universales, ¿no? No estamos hablando tanto de valores que no conocemos o que nos inventamos, sino hablamos de la caridad, de la justicia, del respeto a la dignidad humana, etcétera, pues aplicarlo en el día a día con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, hacer que el trabajo te haga una persona de bien, que hagas bien con el trabajo a los demás y que sea un trabajo bien hecho. Eso es lo que si tienes esa clave en tus actividades diarias, vas a ser una persona que va a dejar un legado, evidentemente, y que puede trascender Sí, chico, grande, este, pero ahí va a este, estar. ¿Y eso cualquier es a tipo lo que de... llaman santidad en la vida cotidiana? Exactamente, que puedes ser una persona de bien y que puedes trascender. Y Mm. bueno, los que creemos en la vida después de la muerte, pues que podemos llegar a ser santos, ¿no? Vivir la santidad y encontrarnos con Cristo. Que encontrarnos con Cristo, esa es también la finalidad. En tu vida diaria la encuentras viendo a los demás, en tu trabajo, todo, pues estás teniendo presencia y encontrando a Cristo. Y eso pues te hace vivir una alegría inmensa porque te acuerdas que eres hijo de Dios y que las dificultades van bien, pero eres hijo, hija de Dios y que eso es la propia grandeza y que las dificultades van a salir adelante. O sea, eso te implanta un chip de alegría ante las adversidades, ante el sufrimiento. Con este tema del transhumanismo, pues dices, híjole, entonces no dan chance a que tú trasciendas ante las dificultades de la vida, todo lo queremos facilito, ¿no? ¿Por qué es tan importante trascender? ¿O qué Porque significa trascender? trascender es que tú dejes un legado bueno, ¿no? Y tú como persona trascender es que das el brinco de vivir en una indiferencia y en una tristeza y en una desesperanza probablemente a que puedas dar el brinco y entonces puedas superar eso con todas las adversidades a ser una persona que alegre y que contagie esa alegría y que a la larga dejes algo bueno en el mundo y después de la muerte, pues que seas una persona que sí llegue a tener ese Mm. triunfo de ver a Dios, de vivir en plenitud, ¿no? Ok. Entonces, sí, ese ¿Quién, concepto de la plenitud es muy importante al lado de la trascendencia. ok. ¿Quién puede pertenecer al Opus Dei? Muchas personas piensan automáticamente en sacerdotes o personas ultra religiosas, pero ¿quién puede pertenecer y cómo funciona? Yo levanto la mano, me inscribo, pago una membresía, ¿cómo funciona? Sí, sí, parece, a veces nos dicen que es un club social, o como no, para nada. Este, bueno, actualmente somos casi 90,000 miembros alrededor del mundo. La verdad es que no somos tantos. Y de eso es poco menos del 1% que son sacerdotes. Todos los demás somos fieles laicos, unos célibes, otros no.
Los que pedimos admisión somos los que nos identificamos con esa llamada de recordar y que queremos recordar que podemos ser personas de bien en medio del mundo y que queremos llevar ese mensaje. Hombres, mujeres, de toda clase de cultura, nivel socioeconómico, educación, quienes quieran, fieles católicos, pueden empezar a ingresar a los medios de formación, y si se identifican con esos medios de formación, que es cuando estudiamos pues el evangelio, asistimos a charlas sobre las virtudes, sobre cómo puedes vivir mejor el día a día, eh, todos pues es material que Ah, te ok. dan para poder vivir de acuerdo al espíritu de la Iglesia Católica y por lo tanto del Opus Dei. Entonces empiezas a recibir esa formación, y si te vas identificando con todo esto, con este carisma que tiene el Opus Dei, pues estás en la libertad de pedir la admisión. Yo ya ¿A llevo quién se pide? a los mismos centros del Opus Dei, Ok. te asignan gente O sea, ahí mismo está en donde los estás cursos. tomando tus cursos formativos y demás, normalmente vas a identificar o vas a saber cómo levantar la mano y decir, oye, yo esto me estoy sintiendo bien, me gusta y quiero formalmente pertenecer. ¿Es así? Ajá, que no es de un día a otro, sino No, tú claro. vas Sí, descubriendo no puedes llegar y una decir, oye, vengo vocación. a inscribirme. No, a ver, Sí, es una evolución para es, asegurarte que realmente entiendes qué entiendes es y tienes la vocación. y tienes la vocación. Sabes Exacto. qué se espera. El Papa Francisco hablaba mucho sobre el discernimiento. Entonces es eh, llevarlo a la reflexión, si tú vas a ser capaz de cumplir con compromisos. Ahorita te digo cuál tipo de compromiso, pero con compromisos con el Opus Dei, y tienes la vocación y sientes que puedes ayudar en eso y que con eso vas a ayudar al mundo. O sea, todos venimos con una misión en el mundo, eso es inminente. Y todos tenemos una vocación en el mundo, eso es inminente. Nada más encontrar en dónde vas a desarrollar, cuál es tu vocación. En el caso del Opus Dei, si encuentras tu vocación ahí mismo, pues entonces pides tu admisión, y hay gente dentro de estos centros que se dedican 100% a vivir la labor del Opus Dei, para orientarte en el momento que sí te vean que tienes la vocación, porque a veces tú piensas que la tienes y dicen, espérate tantito, disciérnelo más, llévalo más a la oración, no te aloques, ¿no? Etcétera. Ahora, no es que hagamos votos, ni mucho menos, sino es un compromiso personal de ti para con Dios. ¿A qué me refiero con los compromisos? Pues es un compromiso justo de ese con Dios, y vivir las prácticas de piedad que te sugiere el Opus Dei para tener presencia de Dios en todo el día. Ninguna ciencia en las prácticas de piedad, no es rocket science, es ofrecimiento del día en la mañana, oración de la mañana, dedicar o sea, ofreces tu día, luego a mitad de la mañana, pues un ratito de oración para tener presencia de Dios, que te sirve para reflexionar, para hacer introspección, etcétera, y recibes inspiración del Espíritu Santo en lo que estás haciendo. Oye, ¿por dónde voy? ¿Por dónde me quedo? ¿Me pasó esto con mi hijo o con mi marido? ¿O no tenemos por dónde tomar esta decisión? Échame la mano, y tratas de escuchar al Espíritu Santo. Es eso, es un momento de oración. A las 12 del día le rezas una oración especial a la Virgen, que es el Ángelus o el Regina Coeli, le llaman, que es en época de la Pascua. Bendecir los alimentos, poner imágenes, una cruz o algo en tu casa, en los cuartos, o sea, que tengas presencia de Dios todo el día. Son prácticas muy padres, muy normales. eh, Cuando te dicen, es que ustedes con el sacrificio y la mortificación, pues es ponerle una cucharada menos de azúcar al café. O sea, ese puede ser un sacrificio. En vez de que digas ayuno intermitente, pues voy a ayunar, y le doy un sentido más alto, ¿no? Voy a ayunar acordándome y ofreciéndole a Dios por las madres buscadoras, por los niños que sufren, darle un sentido al sufrimiento que tú hagas, por más mínimo que sea, como te Ujú. digo, una cucharada menos al café. O le llamamos el minuto heroico, porque te levantas, por ejemplo,
personalmente te lo digo, es mi punto de lucha. Yo soy de las que pone el despertador y 5 minutos después, porque no, ¿no? Pero minuto heroico, te levantas rápido, salto de tigre y empiézale con la actividad, ¿no? O sea, son esas pequeñas cositas que dices, las voy a ofrecer, les voy a dar un sentido a esas cosas que me hacen sufrir en cierta manera a mí para que reciban esa buena vibra, ¿no? Alguien más Para aparte de mí. darles ese significado. Ujú. Esto que me dices son como a lo que se comprometen quienes se unen a esta organización. ¿Algo más que tienen a lo que se comprometan? Bueno, en el caso de los que no somos célibes, es ciertamente eso, ¿no? Y comprometerte a asistir a todos los medios de formación, retiros espirituales, convivencias, para que te puedan dar clases, actualizaciones, cursos de estudios. La verdad es que es una bendición recibir todo esto. Te están dando estudio, cultura, carnita, formación, pues cultural y religiosa y todo. Comprometerte con eso que recibes, igualmente para los que son célibes, comprometerte con todo eso que recibes. A ver, yo te estoy dando todo esto. ¿Y tú qué vas a hacer en medio del mundo? Ahí está el compromiso mayor, ¿no? Ok. Entonces, es entrarle a las labores que puedas, ya sea con la iglesia, con fundaciones, con algún compromiso personal de voy a ir cada 8 días a un asilo, ¿no? O sea, darle al mundo y llevar eso que te lo están contagiando. Oye, hay términos, ustedes usan términos como estos de numerarios, supernumerarios, usan esos términos y qué significan. Sí, son distintas formas de practicar la vocación, es decir, cada quien elige su vocación de acuerdo a su vida, ¿no? Hay diferentes tipos de vocación, digamos. Entonces, la vocación de los supernumerarios somos los que la pedimos porque pues tenemos vocación al matrimonio. No todos, pero ves que probablemente puedas tener vocación al matrimonio. Hay unos que no están casados y que son supernumerarios, pero que se pueden casar. Es eso, ¿no? Entonces, tu primera obligación, evidentemente, pues es tu familia nuclear, ¿no? Tu esposo, tus hijos, eh, y bueno, y tu familia extendida y tu familia del Opus Dei, ¿no? Luego, esos son los supernumerarios. En mi caso, yo soy supernumeraria, estoy casada, tengo hijos y vivo las prácticas de piedad normalmente. Los numerarios son célibes, es decir, gente que no se casa, que vive en casas o centros del Opus Dei porque entregan su vida al Opus Dei, a las labores del Opus Dei, llevar el Opus Dei en el mundo y darles la formación a los que son los casados, a los supernumerarios, buscar los medios de formación, organizar actividades, organizar los retiros, etcétera. No hacen votos, es gente que no hace votos, sino nada más personalmente hicieron el compromiso de entregar su vida a Dios a través de la vocación en el Opus Dei, como célibes, ¿no? 100% entregados al Opus Dei, y que eso implica que los puedan cambiar de un lugar a otro. Ahora vas a abrir una labor aquí, ahora te vas a ir necesitan gente y manos en el centro de acá, en todo el mundo puede ser. ¿Y, Los y les agregados, pagan? si tú estás viviendo ahí, porque además es gente que trabaja, hay gente que trabaja, qué bueno que me haces esa pregunta, es gente que trabaja afuera además, que puede trabajar en un banco o dar clases, etcétera, entonces reciben un salario y como cualquier miembro de familia, pues tú llegas y das para el gasto, ¿no? Entonces, porque estás viviendo de ahí, estás usando los servicios y tal. Entonces das para el gasto de tu salario, etcétera. Entonces, sí, sí, ahí mismo más bien tú tienes que aportar para los gastos de la casa. Y hay gente además que sí se dedica 100% adentro a las labores formativas y que no trabajan en otros, o sea, su chamba está ahí adentro. Entonces, se les da el apoyo para que puedan, oye, necesito viajar a tal lugar o necesito, es decir, todo su fruto del trabajo lo tiene el Opus Dei, ese eh, lo administra el Opus Dei, pero le da para los gastos necesarios que tengan, ¿no? Todo lo que es fruto de su trabajo. Y pues bueno, y todos damos cierta aportación a la manera de nuestras posibilidades para el Opus Dei, ¿no? No es que haya una cuota fija que pagar ni nada, es
Todos damos una aportación eh, con nuestras posibilidades. Luego existen los agregados, que son miembros del Opus Dei, descubrieron su vocación en el Opus Dei, pero no son célibes, pero no viven en casas o en centros del Opus Dei. Viven en sus departamentos o con su familia, etcétera. ¿Por qué razón no se van a un centro del Opus Dei? Porque tienen que cuidar a un familiar, porque su trabajo no se los permite, porque no pueden dedicarse tanto a las labores del Opus Dei, eh, o simplemente porque no les gusta vivir en comunidad con otras personas. O sea, es que aquí hay muchísima libertad, mucha, mucha, mucha. Y también dan una aportación según el fruto de su trabajo. Están las numerarias auxiliares, que es gente maravillosa que vive en los centros del Opus Dei también y que se dedica sobre todo a hacer hogar en las casas del Opus Dei. Se dedican al cuidado de la persona y además se les dan estudios profesionales tanto para estas labores de casa y si escogen alguna otra actividad en sus tiempos libres para estudiar aparte, se les apoya en la medida de lo posible. Y los sacerdotes. Y pues ya, esos son los miembros del Opus Dei, son las diferentes vocaciones. Interesante. Quiero entrar a un tema de estos que dijimos delicados pero importantes. Ha Sí, claro. habido críticas, testimonios de personas que hablan de experiencias negativas. ¿Cómo responden? ¿Cómo han respondido ustedes? ¿Cuáles son las cosas que, que, que han sido más criticadas, digamos? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque, como platicábamos hace un momento, como es una institución relativamente joven, vamos camino al centenario en el 2028. Pues como toda institución hecha por humanos, o sea, aunque somos parte de la iglesia fundada por un perfecto que es Cristo, pero los que estamos trabajando para Él la regamos mucho. Entonces es una institución que efectivamente empezó hace relativamente poco con los contextos que había en esa época. Entonces era como los lineamientos eran como más rígidos, ¿sabes? Entonces, eh, probablemente eso nos hizo, y el tiempo nos ha hecho entender y evolucionar, ¿no? Pero Ok. eso nos hizo que a lo mejor no entendiéramos bien las circunstancias de cada persona, de cada carácter, de cada temperamento. Este tema de la salud mental es relativamente nuevo y eso nos ha hecho entender también muchas cosas. Entonces, la gente entendía a la manera de la exigencia que había en las labores del Opus Dei, pues de una manera, había gente que lo veía y que lo sintió como mucho dolor por la forma en que se les pedían las cosas. En vez de pedir lo mejor que puedas tu labor, era, unos caían en que lo tengo que hacer perfecto y eso, por supuesto que te desgasta el alma, el corazón, el cuerpo y todo, porque perfección, perfección, perfección. Yo personalmente, yo decía, ay, es que todos son muy perfectitos, es que no sé qué, ¿cómo voy a entrar al Opus Dei? Y algún sacerdote del Opus Dei me dijo, comadre, bienvenida al Club de los Miserables, o sea, si te sientes la vocación, llégala, aquí no es que busquemos la perfección, pero pues mucha gente a lo mejor lo sentíamos o lo percibíamos así, y es algo que hemos tratado de dar a entender y esta apertura que queremos, em, pues sí, esparcir, transparencia y demás. Pero sí, mucha gente tuvo dolores, efectivamente. O algo, bueno, no muchísima, pero sí, hubo gente en el mundo que percibió, pues, o que tuvo ese dolor porque no se le supo Que leer lo bien, vivió como ¿no? una organización muy estricta, Muy muy estricta. rígida. Exacto, no Estoy no lo oyendo, ¿eh? No supimos. que yo sepa, No, lo muy estás diciendo cerrada, perfecto. es Sí. lo que estoy oyendo, muy cerrada. Y quizás de ahí, y es pregunta, viene Ujú. esta imagen que se ha construido de eso, de estrictos, rigurosos, poco Sí, flexibles y ultra conservadores. así es. ¿Lo son? Fíjate que puedo decir que al principio por esa rigidez sí nos podían decir ultraconservadores. No nos considerábamos así, pero pues podríamos caer en eso porque además no éramos claros en el mensaje. Es decir, no salíamos en medios, íbamos con bajo perfil, no por escondernos ni mucho menos, sino porque
en el afán de que tu mano izquierda no vea lo que hace tu mano derecha y la humildad, y no digan que esta labor la hicimos nosotros, y es una labor impresionante porque hay muchas labores que hacen miembros del Opus Dei que son impresionantes, iniciativas sociales y todo, y antes no se conocían que era del Opus Dei, hasta te daba miedo de decir, no, es que qué van a decir, es que van a decir que estoy presumiendo. Pues no, hay que cacarear las cosas y hay que cacarear nuestra misión en el mundo como institución de la iglesia. Hay que ser transparentes, hay que invitar a quien quiera que vaya a las casas, que conozca, ¿no? O sea, ya no estamos en una época de transparencia, tenemos que evolucionar, lo estamos haciendo, estamos sacando protocolos para poder atender a las personas que se han quedado con dolores, etcétera, para poder resarcir en todo lo que está en nuestras manos a esas personas con esos grandes dolores. Eh, es decir, ha cambiado mucho. Ese sello de elitismo, de ultraconservadores, etcétera, estamos tratando de dar pues de dar a conocer nuevamente el mensaje que no es así, pero pues por los contextos distintos que habían en el siglo pasado, pues el mensaje a lo mejor se desvirtuó un poquito, Y ¿no? entiendo que O esto ya que dices vamos es la la manera línea. en la que están respondiendo a las críticas, ¿no? De casi, con lo que tú decías, la palabra elitista que usaste, y un poco como, seguramente no es la palabra correcta, pero la que me viene a la mente es como cofradía, como este Ah, grupo muy cerrado, etcétera, etcétera. Y hablas y mencionas que como parte de esta forma de responder a las críticas que es más con acciones, aunque también con salir más a hablar, mostrar, explicar, y es parte de la evolución y me lleva a pensar, pues también, si vemos, hablábamos hace un rato que, o hablábamos en algún momento que la iglesia también está sufriendo una evolución muy impresionante y con este papa en particular creo que va a haber, o sea, ya lo empezamos a ver desde algunos atrás, Francisco con especialmente, Francisco. pero este papa está haciendo cosas impensables que no sé hacia dónde va a llevar. Eso, y a donde quiero ir es, lo que ustedes están haciendo es un reflejo, es una coincidencia con esto, enganchan en este cambio que pareciera que está habiendo en la iglesia, en mayor sensibilidad, transparencia, apertura, reconocimiento de un pasado que se prestaba para interpretaciones, ¿no? Sí, fíjate que todo va a la par, no es casualidad. La iglesia misma ha evolucionado sin perder la esencia del mensaje del evangelio, del mensaje de Cristo. Entonces, también la iglesia nos ha empujado a que hagamos revisión de estatutos, revisión de nuestro modo de operar. Por ejemplo, se han quitado delegaciones, digamos que estamos repartidos en regiones mundiales y cada región tenía cierto número de delegaciones. Entonces el Papa Francisco nos dijo, oigan, si están en medio del mundo, pues quiten burocracia, pues salgan más al mundo y quiten áreas, pues y ya el administrativo, pues que ya se las arregle con menos gente, ¿no? Entonces, se han quitado delegaciones. En México éramos delegación, o sea, aquí está el vicario, que es el que hace cabeza del Opus Dei en México, más delegados en toda la República, que sí está la delegación Guadalajara, la delegación Monterrey, pero antes también estaba la delegación Ciudad de México, esa se quitó porque pues está también aquí el vicario. O sea, anular departamentos para que la gente salga a la batalla, ¿no? El Papa Francisco decía que la iglesia tiene que ser un hospital de batalla. Entonces, eso es lo que nos pidió y que revisáramos los estatutos. Siguen en revisión. Ahorita pues los tiene el Papa León, pero con todo esto de la encíclica y demás, pues todavía no nos determinan, ya están bien los estatutos. Hubo varias revisiones que nos hicieron súper bien, ahí van actualizaciones, ¿no? Em, y pues nada, todo lo estamos llevando, como vamos en línea con lo que vaya diciendo el Papa, eso nos va ayudando también a nosotros para evolucionar, para saber para dónde vamos, dónde estamos parados, y que a la vez que como estamos camino al centenario, lejos de estar festejando con bombo y platillo, que bueno, habrá festejos en el 2028, llevamos desde el 2022
haciendo un camino de reflexión. Lo que te decía, dónde estamos parados, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, dónde la hemos regado, dónde no la hemos regado y que vamos bien y que hay que seguir trabajando por ahí. Y para eso hicimos hemos hecho varias actividades y seguimos en eso. Una de ellas en este camino de reflexión ha sido foros alrededor del mundo que son como focus groups con gente que es del Opus Dei, que fue del Opus Dei, que conoce el Opus Dei, o que, o sea, sabe algo del Opus Dei. Entonces, diferentes Sí, generaciones de para focus entender groups. dónde están y cómo están, o sea, que Sí, eso que acabas de decir, ver áreas de oportunidad, vamos a llamarles. Oye, en es el caso, ¿qué papel tienen las mujeres dentro del Opus Dei? ¿O cómo que ha evolucionado esa visión? ¿Cuál era? ¿Cuál es? cada vez más importante, ¿eh? Esto está muy interesante porque justo hemos estado igualmente evolucionando con la parte sociológica de la sociedad en que la mujer va pidiendo más espacios y va teniendo más demandas y ha salido a diferentes campos que antes, ¿no? Entonces, es la misma voz y voto, eso siempre ha sido a partir de que ingresaron las mujeres, sin embargo, al Opus Dei, porque primero empezó con puros hombres y después ya en el 1935 se ingresó la parte femenina al Opus Dei. Entonces, siempre es la misma voz y voto y los papeles, por ejemplo, de las numerarias auxiliares, se les apoya más para que tengan más de momentos de superación profesional, aparte de la profesionalidad en las labores de los hogares para el cuidado de las personas, oigan, tengan un horario, salgan a estudiar, profesionalícense más. Hay unas que están estudiando una carrera, hay otras que están en una carrera técnica, otras carrera profesional, otras están iniciando labores de iniciativas sociales impresionantes. eh, etcétera, ¿no? En la parte directiva, por ejemplo, en las instituciones que llevan la identidad del Opus Dei, por ejemplo, la Universidad Panamericana, el IPADE, y colegios, ¿no? Es donde participan más también voz y voto de la mujer, a manera que somos de las primeras universidades, bueno, no somos porque yo no estoy en la UP, pero estoy en comunicación del Opus Dei, pero la Panamericana es de las primeras universidades privadas que tuvo una mujer rectora, ¿no? A la fecha hay una mujer rectora. Em, Igualmente en el IPADE se creó el Departamento de Estudios de la Mujer, ¿no? Por el posicionamiento de la mujer. Hay muchas académicas mujeres en el IPADE, antes no las había. Es decir, ha despuntado ¿Hay mucho. célibes mujeres? No. Sí, sí, son las Ah, ok. numerarias. Numerarias, Hay, numerarios, hay hombres y mujeres. sí, Oye, supernumerarias, supernumerarios, ok. agregadas, agregados. Ujú. Después de tantos años de percepciones, polémicas y también cambios sociales, ¿qué es lo que más les gustaría a ustedes que la gente entendiera correctamente sobre ustedes? Uno es el mensaje, que es la llamada que todo el mundo puede trascender alrededor del mundo, que puede ser de cualquier índole social, cualquier generación a partir de la mayoría de edad. eh, y que no somos un grupo de ultraderecha, nos ponen en el Mm, bloque de la ultraderecha ni nada, sino que estamos en medio del mundo, simplemente. Vamos con los principios de la iglesia, evidentemente vamos con el Papa, entonces pues no tenemos un, un lineamiento aparte, no somos un departamento aparte. Da mucho gusto también que la misma iglesia se ha dado cuenta de eso, porque dentro de la iglesia también nos ven como hay los del grupito del Opus Dei, y pues no, estamos entrándole a todo lo que podemos con las pastorales, con la arquidiócesis, con la SEM, que es la conferencia episcopal, en lo que nos pidan, allá estamos, que esté en nuestras manos, allá estamos. Entonces, que no es un grupito aparte, ni de ultra, ni mucho menos, ¿no? ok. Ni tenemos intereses políticos. Muchas veces eso, Adri, hay mucha confusión, que si entra alguien porque como estamos en medio del mundo, habemos profesionales
también en medio del mundo, En en donde todos tú los me digas. ámbitos. Entonces hay en el ámbito empresarial, pero también hay puede haber en el ámbito político, en el ámbito periodístico, en el ámbito de comunicación, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito académico, por supuesto. O sea, estamos en todos lados. O sea, puede haber miembros en todos lados. Y no es que el Opus Dei le dé línea a la gente para, tienes que votar por tal o tienes que hacer un grupito para em, ir en contra de tal persona, lo que sea. No, cada quien con el compromiso que trae, el compromiso personal, toma sus decisiones de qué es lo que va a hacer en sus actividades, ¿no? Nosotros nada más como prelatura, como institución, decimos, haz lo mejor que puedas en tu vida. Ya cada quien tiene su propia conciencia, ¿no? Pero la idea es que trata el Opus Dei de formar a las personas para que actúen bien. Ok. Este, entonces, pues bueno, no damos A lo línea. que sea que se dediquen. No, Exacto, no no, es no. queremos línea, que tengamos que hacer Como cada uno. organización, ustedes no están en eso. Diana, ¿dónde pueden aprender más o contactarlos quienes así lo desearan? Mira, tenemos la página web que es opusdei.org.mx, que allí encuentran todo sobre vida cristiana, encuentran sobre las noticias sobre el Papa o los diferentes legados de los papas, encuentran sobre el Vaticano, la Iglesia, la espiritualidad del Opus Dei, historias padrísimas, iniciativas que se han hecho alrededor del mundo de los miembros del Opus Dei, como escuelas, clínicas, etcétera. Hay muchísimas iniciativas de las que hay historias alrededor del mundo. En Twitter estamos y en YouTube estamos como Oficina de Comunicación del Opus Dei en México, Instagram @Opus Dei, Facebook Oficina de Comunicación del Opus Dei, y tenemos un podcast maravilloso que se llama Amar al Mundo Apasionadamente, así lo encuentran. Este es un nombre que ideamos por una homilía o un mensaje que dejó el fundador San José María Escrivá sobre eso, que ames al mundo, que lo vivas intensamente y alegremente. Por eso se llama así, Amar al Mundo Apasionadamente. Es nuestro bebé. Estamos por sacar ya el 4º capítulo y la finalidad es contar historias, esparcir esperanza, contagiar que sí se puede hacer algo en medio del mundo. Ahí están nuestras redes. Perfecto. Diana, pues muchísimas gracias por esta conversación, por tomarte el tiempo de responder tan abiertamente a todas estas preguntas. Mil gracias. Gracias a ti, Adriana, y gracias a tu audiencia. Creo que conversaciones como estas son valiosas justamente porque nos permiten salir un poco de las etiquetas, de las ideas preconcebidas o de lo que escuchamos de terceros. Independientemente de las creencias personales de cada quien, entender cómo piensan otros, qué buscan y cómo viven su espiritualidad también ayuda a comprender mejor la sociedad en la que vivimos. Y, sobre todo, considero importante que nuestras decisiones y opiniones sean lo más informadas posibles. Con esta información y la que siempre estemos buscando, entonces cada quien tomará sus decisiones o sacará sus propias conclusiones. No me queda más que agradecerles por acompañarnos e invitarlos a que nos visiten en hablandoenplata.mx, así como en nuestras redes sociales, donde van a encontrar más información. Y si este episodio les pareció interesante, por favor, compártanlo, suscríbanse y denle like, nos ayuda mucho. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.